Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos un mes en el cual se celebran varias fiestas y solemnidades que, nos pueden servir para hacer este rato de oración, en este retiro, y sobre todo ver cómo están todas unidas, concatenadas. El domingo anterior fue la Ascensión, después Pentecostés, siguiente domingo la Santísima Trinidad, después la fiesta del Corpus, el otro domingo, y el viernes siguiente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que en realidad se celebra todo el mes del Sagrado Corazón, después al sábado siguiente el Inmaculado Corazón de María, y como colofón, como broche de oro de todas estas fiestas, también está la de un santo que tenemos mucha devoción, que es San José María, el 26 de junio, que este año no se celebra litúrgicamente el domingo, sino al lunes siguiente, 27. Y pensaba que nos puedes ayudar en comenzar este rato de oración considerando la fiesta de la Ascensión, porque con ella empieza una nueva etapa en la vida de los seguidores de Jesús. Ellos presienten que esa marcha de Jesús a los cielos va a significar un cambio importante, y de hecho uno le pregunta: ahora, Señor, es cuando vas a instaurar tu reino en la tierra. Y se dan cuenta que algo pasa, pero aciertan a entender qué será. Y es natural que sea así, porque es un misterio, en cierta forma. El misterio pascual que se hace presente en cada misa abarca los tres momentos: la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión a los cielos. Incluso en la plegaria eucarística a veces se hace referencia a esas tres cosas que se hacen presentes en cada misa. Los discípulos no ven la ascensión de Jesús a los cielos como una separación, en realidad, sino que, recordando las palabras de Jesús, ustedes deberán alegrarse porque vuelvo al Padre. O cuando les dijo: yo estaré siempre con ustedes. Llegan a captar que Jesús vuelve al Padre, pero llevando algo nuestro, que es la humanidad, la naturaleza humana, glorificada, por supuesto. Él, cuando se va, lo que hace es abrirnos las puertas del cielo. Y por eso ahora todos podemos entrar en ese santuario que es el cielo. Antiguamente, en el Santa Santorum del Templo de Jerusalén, solo podían entrar una vez al año los sacerdotes, o el sumo sacerdote, y entonces ellos ven como que ahora el cielo está abierto para todos, y siempre. Y por eso dice la Escritura que después de la Ascensión, a pesar de haberlo visto partir a Jesús, volvían alegres a Jerusalén, porque comprendían que no se había ido desentendiéndose de ellos o de nosotros, sino que volvió al lugar que le pertenecía por naturaleza. Y con la característica específica de portar su cuerpo glorioso, cuerpo humano, y de esa manera como que nos precedía. La cabeza precedía al cuerpo, que somos todos los hombres.
de alguna manera es como una garantía que nos está dando de que es posible entrar al cielo, que ahí es donde termina nuestro peregrinar. Desde ahí es de donde será el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y desde allí nos atrae, nos invita a ser fieles a nuestra propia misión, que es ser testigos hasta los confines de la tierra, se lo dijo el Señor justo antes de partir. Bueno, es un justo homenaje que Él hacienda, es un premio merecido, y nos alegra saber que por ser hijos del mismo Padre, también nosotros podremos llegar a ese lugar, que es nuestro destino final, el cielo. Hay una comparación que suele hacerse, que es que cuando se hace de noche, apenas se ven los objetos que nos rodean, pero podemos contemplar las estrellas. Así sucedió con aquellos apóstoles. Cuando quedaron privados de la vista de la humanidad de Cristo, comenzaron a entrever con más claridad la grandeza de su divinidad. Así nos debería suceder a todos nosotros también, de algún modo. Las cosas que nos rodean, que muchas veces son dificultades, o nuestras propias caídas, fracasos, nos pueden ayudar a ver mejor, valorar la acción de Dios en nuestras almas. Porque para poder encontrarnos con Dios, un criterio fundamental es que hay que ser humildes, reconocer nuestras limitaciones, dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestras comodidades, en nuestro egoísmo, nuestra sensualidad. Cuando llegamos al convencimiento de que todo depende de Dios y confiamos de verdad en Él, entonces comprobamos que está siempre a nuestro lado y que nos sostiene con su gracia. Entonces es cuando adquirimos ese carácter, actitudes, la seguridad, la audacia propia de los hijos de Dios. Cuando nos convencemos de que efectivamente está siempre a nuestro lado ayudándonos. Y el Señor está siempre porque lo prometió. Él, cuando se va, nos deja su Espíritu, el Espíritu Santo, el cual no solamente queda como cerca nuestro, acompañando, sino queda inhabitando, viviendo dentro de nuestra alma. Esa es una de las características, lo que distingue las otras gracias de Dios, que son, incluso la gracia habitual es un accidente que queda pegado a nuestra alma, incluso la transforma, nos hace hijos. Bueno, pero el Espíritu Santo es una persona, entonces no es alguien que pueda quedar pegado, sino que está habitando. Las personas habitamos, y así es el Espíritu Santo. Y Él lo que hace es inspirarnos, o incluso emociones, esas luces, energía, podríamos decir, que la precisamos para poder hacer rendir los talentos recibidos, para afrontar las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Por eso lo propio de los hijos de Dios es combinar la docilidad a la gracia y la iniciativa personal. Escuchar al Espíritu Santo, pensar, poner de nuestra parte lo que podemos y actuar. Y todos creo que hemos comprobado alguna vez cómo cuando decimos que sí a un requerimiento divino, por amor, cada vez escuchamos mejor sus llamadas. Cada vez razonamos de un modo más parecido al del propio Jesús y al del propio Espíritu Santo. O sea, cada vez nos resulta más fácil ir al ritmo de Dios, el que nos señala Jesús. En esa parábola de los talentos, cuando el Señor los reparte y se va, le dice a los operarios, negocien hasta que yo vuelva. Ahora, mientras aguardamos con gozo la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la venida, al final de los tiempos, no podemos permanecer pasivos. Es una espera, pero no pasiva, sino activa, que implica asumir la responsabilidad de hacer crecer el reino de Cristo en la tierra. No solamente porque haya más miembros en ese reino, sino también porque se realicen más los planes de Dios en nuestra vida y en los de los que nos rodean.
se cumple lo que decimos al terminar de rezar el Padre Nuestro en la misa, y aunque tiene como un añadido siempre, donde decimos que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y esa misión no es una tarea exclusiva de algunos, de la jerarquía oficial de la Iglesia, sino que todos somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. A todos nos encarga el Señor que negociemos. Cuando dice negocien mientras yo vuelva, se lo dice a todos. También a cada uno de nosotros. Pero claro, no para construir una ciudad definitiva aquí, no es ese tipo de negocio, sino para santificar las actividades terrenas que tenemos entre manos, haciéndolas lo mejor posible, con rectitud de intención y buscando servir a los demás, lo mejor posible, con rectitud de intención y buscando servir. Porque así es como completamos la obra creadora de Dios Padre, contribuimos a la tarea redentora de Dios Hijo y a la santificadora del Dios Espíritu Santo. Hay una leyenda oriental o una narración que recoge un escritor ruso que se llama Anton Chejov, donde cuenta una imaginación, ¿no? Pero que después de que un grupo de ángeles había despedido a los apóstoles que se quedaron mirando al cielo después de la ascensión, aparece otro arcángel San Gabriel que aparece detrás de una nube, va acompañando al Señor que va ascendiendo. En un momento dado, él cuenta que este ángel mira de vuelta para la tierra y la ve sumida en completa oscuridad. Claro, pues se ha ido del mundo la luz del mundo. Y entonces la tierra está a oscuras. Pero, fijándose más, ve que hay unos puntitos de luz que brillan en la oscuridad de la tierra. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿y esos puntitos de luz qué son? Y entonces Jesús le dice, son los apóstoles reunidos con mi madre, en oración, en espera del Espíritu Santo que yo les he prometido. Les avisé que esperen, porque yo enviaré mi Espíritu, para que con su luz y sus mociones ellos sean una brasa que encienda toda la tierra. Entonces el ángel le pregunta, ¿y si eso no sucede? Y Jesús entonces le dice, no hay otro plan, no hay plan B. Y sucedió, porque de hecho por eso estamos nosotros acá. La gracia de Dios y un poquito de la correspondencia humana hacen que ese plan A se vaya cumpliendo. Y por eso es bueno que busquemos escuchar y seguir al Espíritu Santo, porque hemos sido revestidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado, decía San Pablo. Y entonces ahora es lógico que renovemos nuestra ilusión de poder seguir correspondiendo a todos los dones y así continuar llenando de eficacia nuestra vida y extendiendo el reino de Cristo en la tierra. En una de las catequesis de los miércoles del Papa Francisco se preguntaba, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo? Porque yo sé, decía él, rezar al Padre con el Padre Nuestro. Sé rezar a la Virgen con el Ave María. Sé rezar a Jesús con muchas oraciones personales, por ejemplo, oración de las llagas, ¿sí? Pero al Espíritu, ¿cuál es la oración del Espíritu Santo? La oración al Espíritu Santo, responde, es espontánea. Debe nacer de tu corazón. Tú debes decir en los momentos de dificultad, Espíritu Santo, ven. La palabra clave es esta, ven. Pero tienes que decirlo tú con tu lenguaje, con tus palabras. Ven porque estoy en esta dificultad concreta. Ven porque estoy en la oscuridad total, en la penumbra. Ven porque no sé qué hacer. Ven porque voy a caer. Ven, vení con tus palabras. Esa es la palabra del Espíritu para llamar al Espíritu Santo. Y bueno, y una buena manera de convencerlo, podríamos decir, para que actúe, es como
hacía San José María, que compuso una oración en los principios allá de su época, de su labor y su tarea sacerdotal, donde en un momento dado dice: he oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciéndote después, mañana. Y en otro momento dice en esa oración: quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Eso, con una actitud de tanta docilidad, seguro que viene y actúa. Y esto es una de las cosas que nos distingue, podríamos pensar, de las religiones orientales, que ahora están tan de moda los métodos de oración, que sobre todo es un ejercicio que hace el individuo para vaciarse de sí mismo y que entre la energía celestial, el avatar, o a veces son ejercicios físicos como yoga y estas cosas que, bueno, pueden servir en un momento dado como una disposición para empezar a estar concentrado y poder hacer oración. Pero en realidad la oración propiamente para el cristiano es un diálogo, es tener el encuentro con Dios y hablar, y que Él me hable. Y por eso no es solamente algo que hace uno, sino más bien algo que hace Dios. Y lo que uno hace es dócilmente corresponder. Y eso es lo que nos distingue. Y bueno, no solamente la religión católica, todas las monoteístas, los judíos, los musulmanes también, o sea, que consideran que Dios es el que lleva siempre la delantera, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo, además, en aquellos primeros tiempos de la Iglesia naciente, intervenía mucho, y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles se le denomina también el Evangelio del Espíritu Santo. Pero hoy en día, si bien no está interviniendo de un modo tan directo, porque él mismo creó los cauces para poder actuar indirectamente, pasando desapercibido, tanto que a veces se lo llama el gran desconocido, pero sigue estando presente, de diferentes modos. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, que él las ha inspirado, y por eso cuando uno lee el Evangelio puede pensar que eso es palabra viva que me está diciendo Dios acá a mí. El Espíritu Santo me está sugiriendo que yo lea eso y además me está haciendo entender eso de una manera específica para mí. Está presente en la tradición, porque Él la vivifica, la hace actual. El Espíritu Santo hace que no parezcan gestos raros las que recibimos por tradición, como por ejemplo la señal de la cruz. El Espíritu Santo asiste permanentemente al magisterio y por eso tenemos la seguridad de que nunca se puede equivocar el Papa cuando hablan cuestiones de fe, de moral. Y en general, todas las cosas que ha definido la Iglesia a lo largo de los siglos, ha estado el Espíritu Santo inspirándolas, asistiéndolas. En la oración litúrgica y en toda oración hecha con fe, interviene siempre el Espíritu Santo, da luces, inspiraciones, mociones, intercede. Y siempre está enviando sus dones, sus carismas, suscitando ministros, dando vocación a algunas personas para que sean sus ministros, y también suscitando ministerios, modos específicos de colaborar en la tarea pastoral. Siempre está promoviendo la santidad, porque es lo propio del Espíritu Santo. Y además lo hace por diferentes caminos. Dentro de la Iglesia, por supuesto, Él va suscitando estilos, maneras de vivir, métodos de oración, muy buenos, y son diferentes en cada momento de la historia y en cada caso, porque son los más adecuados para cada época o para cada persona. Y en cambio, cuando no está el Espíritu Santo o un alma no lo tiene en cuenta, pasan otras cosas. El Evangelio se convierte en letra muerta y no palabras de vida. Cristo pasa a ser un hombre, a lo mejor una buena persona, pero que pasó haciendo el bien, pero cuyo recuerdo va cayendo en el olvido, y no se piensa que sea el Hijo de Dios resucitado, vivo, presente, y que acompaña nuestro caminar, por falta de esa conciencia, por no dejar que el Espíritu Santo nos influya, digamos. Cuando no está el Espíritu Santo, la Iglesia se la ve como una simple organización,
y no como una familia o una comunidad de hermanos. Y así piensa tanta gente, ¿no? Y entonces uno dice, por eso es. Claro, porque mucha gente piensa que es una institución humana donde la autoridad es dominio interesado, como en todas las instituciones humanas, no un auténtico servicio, como decimos que es la jerarquía de la Iglesia y en general, cada uno, ¿no? La misión evangelizadora, apostólica, si no está el Espíritu Santo, se las considera simples medios de propaganda, o como ahora se entiende mal, burdo proselitismo, porque no estaría el Espíritu Santo. Sin la vida que da el Espíritu, los sacramentos, el culto, son simples ritos mágicos, que van a tener algún efecto, no se sabe por qué. Pero no se los ve como un memorial o una anticipación de la gracia de Dios, que sana, que alimenta el alma, que da fuerza, que da vida, que hace posible que nosotros podamos dar valor santificador a todas nuestras tareas, santificar el trabajo y convertir la vida corriente de los creyentes en camino de santidad. Si no está el Espíritu Santo, no se puede. Por eso es importante que tengamos siempre presente que lo invoquemos, como decía uno, con nombre y apellido. Ven Espíritu Santo. Y también que le pidamos a Él mismo que nos ayude a ser muy dóciles a sus inspiraciones, a sus mociones. Y vamos a terminar pidiéndole ayuda a su esposa, nuestra Madre María, esposa de Dios Espíritu Santo, porque, somos conscientes de cómo Dios a María no le puede negar nada por la sintonía absoluta que hubo siempre entre ella y el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que nos ayude a tener esa docilidad y esa firmeza, perseverancia en hacerle caso y en vivir todas esas mociones que nos sugiere. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Acto de presencia de Dios. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Cuento con la ayuda del Espíritu Santo para descubrir en qué puedo parecerme más a Cristo. Cómo sus inspiraciones me van ayudando a mejorar mi carácter y así tratar cada vez mejor a todos los que están a mi alrededor. A mí, que estoy siempre contigo, de la mano derecha me has tomado, me guiarás con tu consejo y tras la gloria me llevarás. ¿Cómo me dejo acompañar en la dirección espiritual? Al meditar con el Señor los consejos que recibo, ¿procuro descubrir aquello a lo que me invita? El viento que sopla donde quiere, le dice Jesús a Nicodemo. ¿Procuro aprender como Nicodemo que Dios puede hablarme a través de los demás y de lo que me sucede en mi día? Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, pegado mi corazón a tu corazón, quiero en todo lo que tú quieras.
Deseo que mi corazón se parezca cada vez más al corazón de Cristo. ¿Cómo procuro aprender en el Evangelio de sus reacciones, ternura, miradas, cariño, delicadeza, paciencia, etcétera? Pido para mis hijos, mi cónyuge, mis amigos, que Dios les dé un corazón grande. Vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y le eligió, le dijo, sígueme. Me da paz considerar que Jesús me mira con amor como miró a Mateo. Trato de mirar a los demás como lo haría Cristo. No he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. ¿Con qué personas podría ensanchar mi capacidad de comprender y de querer? Le pido a Dios que me dé la gracia necesaria para querer a aquellos que no me han tratado bien, que me han humillado, o aquellos con los que no congenio demasiado. Sé pasar por alto los defectos de los demás. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá nunca sed. ¿Cómo podría vivir mejor la Eucaristía, ya que es ahí en donde encuentro las fuerzas para llevar adelante mi vida? Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. ¿Cómo trato de vivir de fe, esperanza y caridad en mi familia y en las ocupaciones del día a día? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. ¿De qué modo podría crecer en cariño con los que me rodean? ¿Cómo necesitan ellos que les comprenda y aliente? ¿Cómo alimentan mi oración y mi relación con el Señor las enseñanzas de San José María? ¿Pido su intercesión para que me ayude en mi familia y con mis amigos? San José María solía decir que quería dejar a sus hijos en el Opus Dei como herencia el amor a la libertad y el buen humor. ¿Qué podría mejorar para que esto sea una realidad en mi vida? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En plan de hacer examen, podemos preguntarnos, en concreto, ¿cuánto tiempo dedicamos cada día a escuchar al Espíritu Santo? ¿O en qué circunstancias lo hacemos cada vez? ¿Qué medios disponemos para recogernos, para lograr ese silencio exterior que hace posible percibir el susurro del Espíritu en nuestra conciencia? O como suele decirse, el suave susurro de ese huésped del alma en nuestro corazón. Me viene a la mente ahora una sencilla anécdota que una vez escuché de un hombre que estaba agachado en la calle, en la esquina, de noche, buscando algo en el piso. Y un amigo, un vecino, lo vio y se interesó y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Y estoy buscando unas llaves que he perdido. Y bueno, te ayudo. ¿Y cómo eran? Y eran de tamaño normal. ¿Y exactamente dónde las perdiste? ¿Cuándo te diste cuenta de que te faltaban? Y las perdí hace mucho. Estaba en mi casa. ¿Y qué hacemos entonces buscándolas ahora aquí, en la calle? No, pasa que las busco aquí porque aquí hay mucha luz. Qué absurdo. Bueno, una situación así. Pero le pasó a un santo, San Agustín, algo por el estilo. Él vivía en el norte de África y lo dejó escrito en su autobiografía. Porque él buscaba a Dios, buscaba sinceramente a Dios. Era una persona muy inteligente y quería encontrar una explicación de por qué existe el mal en la tierra. Si Dios es el creador y es tan bueno, ¿cómo puede ser que haya males? Entonces, cada vez que pasaba un predicador famoso por su tierra, se iba a escucharlo y siempre volvía desilusionado. Hasta que un tiempo después encontró uno que lo convenció. Cruzó mares, tierra, llegó caminando hasta el norte de Italia, a Milán, y ahí conoció a un obispo que era San Ambrosio, con quien empezó a tener muchos diálogos y descubrió la verdadera doctrina cristiana. Se hizo bautizar y, bueno, llegó a ser un gran santo, Agustín. Pero cuando escribió su autobiografía, contó algo que le había dicho Dios referido a su época juvenil. Le decía, me buscabas fuera y yo estaba dentro de tu corazón. A veces, bueno, le pasaba como aquel hombre, ¿no? Que buscaba en la calle donde había luz, pero era una luz falsa, no servía para nada. Y con Dios pasa igual, hay que buscarlo en el corazón. ¿Qué significa? Que no solamente tenemos que saber muchas cosas de Dios, toda la teología, todo lo que enseñan los evangelios de Jesús, el catecismo de la iglesia también. Es bueno saber todo lo que se pueda en ese sentido. Pero lo más importante es que lo busquemos en nuestro corazón. Es decir, que seamos sus amigos, que lo queramos de verdad, como queremos a nuestros padres, amigos, amigas. Y porque ahí, en el corazón, siempre lo vamos a encontrar. Entonces, no basta que sepamos muchas cosas de Jesús, tenemos que tratarlo presencialmente, diríamos, personalmente. Y darle un lugar importante también en nuestra cabeza y en nuestro corazón, como se lo damos a las personas que queremos. Se trata no solo de conocer a la persona de Jesús, sino de conocer a Jesús en persona, otra forma de decir. Los discípulos de Jesús, cuando Él los llamaba a seguirle, se comprometían a acompañarle para que el Señor pudiera ir formándolos, para conocerse y quererse. La mayoría de los oyentes, en cambio, permanecían como cooperadores de la causa, en el mejor de los casos, aportando la comida, el alojamiento para el grupo de discípulos.
Pero los apóstoles permanecían junto a él con un rol más comprometido. Y aunque lo apreciaban, lo querían de verdad, pero muchas veces se desubicaban. Los mismos los apóstoles cuentan como a veces eran más un estorbo que una ayuda a los planes del Señor. Querían ocupar los primeros puestos, se peleaban entre ellos, querían imponerle su manera de hacer las cosas. Por eso, bueno, el Señor los iba formando, iba aceptando ese compromiso, pero esperaba más de ellos. Y de nosotros pasa igual. Un sacerdote amigo me ponía un ejemplo muy gráfico. Decía que tenemos que comprometernos con Jesús, con sus enseñanzas, pero más. Decía, acá estamos desayunando, era un español, estábamos desayunando un huevo frito con jamón, espectacular. Y entonces, pues, para los españoles eso es lo normal. Entonces me dicen, mira, ¿ves? Este huevo frito es una gallina que lo aportó y se comprometió. En cambio, este jamón es de un cerdito que se involucró. Ahí se dio la vida. Más que... Y bueno, siguiendo con ese ejemplo de la gallina y el cerdito, podríamos identificar al cristiano comprometido con el que ayuda a la iglesia con su limosna, participa a lo mejor activamente en la liturgia, en el culto público, le da una mano al cura párroco en sus necesidades personales, como lo haría con un buen amigo. Eso es muy bueno y necesario para el buen funcionamiento de la pastoral eclesial. Pero no basta. Hay que involucrarse. No solamente dar cosas o tiempo que me sobran, sino que tenemos que darnos nosotros mismos. Ser fieles a la vocación recibida por el bautismo y las sucesivas compromisos que hemos asumido, matrimonio en la mayoría de los casos, en mi caso el sacerdocio, buscando la santidad en la vida familiar, social, es una manera de comprometerse, pero también asumiendo como propias las actividades que se organizan en la iglesia o en el colegio de los hijos, por ejemplo, en la medida que nos corresponda, o los nietos. Teniendo iniciativas para asegurar la buena formación cristiana de los hijos o de los nietos. Involucrarme significa jugarme. Hay ambientes que no son tan propicios y a veces cuesta dar testimonio en esos ambientes. El club, unos lugares donde están otras amigas, a veces divirtiéndose nada más, pero bueno. El testimonio de vida cristiana siempre se puede dar en cualquier ambiente, salvo que sea totalmente opuesto a las cosas de Dios. Pero bueno, involucrarse sería saber salir perdiendo. No es que nos dejemos el pellejo materialmente, como el cerdito, pero de alguna manera, cuando uno tiene que ir siempre contracorriente, lamentablemente, ¿no es cierto?, pasa eso, que hay que... La sociedad va por otro lado, la cultura va cambiando, no para el sentido católico propiamente, o creyente. Y bueno, a veces hay que decir la cara, porque hay que dar la cara porque hay que decir la verdad, o defender unos principios, estar a favor de la vida, tener el matrimonio como debe ser, digamos. Y bueno, sin querer llamar la atención, pero a veces... tenemos que estar un poco más disponibles. A veces son tareas humillantes por servir a todos, incluso porque no me lo van a agradecer. No pensemos que somos como el que había recibido un solo talento y decidió que lo más prudente era enterrarlo. Nosotros no sabemos cuántos tenemos, pero es seguro que el Señor espera que nos involucremos en esa tarea redentora, porque... tenemos que, si no es con nosotros, ¿con quién va a contar el Señor? Si no nos planteamos nosotros la meta de la santidad, no nos estamos involucrando. Y podría cada uno pensar ejemplos, cada uno de ustedes, compromisos en los cuales uno puede dar un paso más, involucrarse un poco. Porque, el Espíritu Santo
se los va a hacer descubrir. Los apóstoles, de hecho, se involucraron propiamente a partir de la venida del Espíritu Santo. Después de Pentecostés fue cuando salieron a predicar, a testimoniar la resurrección de Cristo, fundando sus palabras y obras con una vida coherente, y cuando les parecía necesario incluso hacían milagros, como lo habían aprendido de Jesús. Desde ese momento sabían que se jugaban la vida, porque el Señor se lo había dicho, no es el discípulo más que su maestro. Le habían escuchado decir a Jesús que tenían que estar dispuestos a todo, y casi todos fueron mártires. Es poco probable que a nosotros el Espíritu nos pida ese modo de involucrarnos. El martirio, gracias a Dios, ahora no, si bien hay muchos, dicen que más que en aquellos primeros tiempos, nos toca un poco más lejos. Pero el Espíritu nos puede ayudar a que entendamos que todo lo que nos pasa, bueno o malo, está en los planes de Dios. Y para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y por tanto, nunca nos tenemos que quejar o resistir o pensar que somos unos desgraciados, ¿no? Al contrario. Por eso es que nos viene bien aprovechar estas circunstancias, estas fiestas litúrgicas, el Pentecostés. Antes, a partir de ahí, en la liturgia se comenzaba lo que se llamaba el tiempo después de Pentecostés. Ahora se llama tiempo ordinario, porque, bueno, dura todo el año. Pero antes duraba todo el año el tiempo después de Pentecostés. Y en todas, se puede decir, en todas las fiestas litúrgicas específicamente de este mes, lo que más se destaca es el amor misericordioso de Dios bajo diferentes aspectos. El Sagrado Corazón es la fuente de todas las gracias, se dice. Pero en la Eucaristía, que celebramos el día del Corpus, recibimos al autor de todas las gracias. Y cuando llegamos ya a fin de mes, celebramos la fiesta de San José María, que justamente es un modelo cercano de aprovechamiento de todas las gracias. Por eso nos cae bien este santo, ¿no? Alguien que era muy normal y que supo aprovechar los dones de Dios. Puso todos sus talentos al servicio, se involucró. Me quedaron muy grabadas unas palabras que dijo San Juan Pablo II al día siguiente de la beatificación. El día 18 de mayo, en San Pedro, fue un discurso propiamente, ¿no? Pero bueno, que dijo el Papa con ocasión de una misa que hubo ahí. Y decía lo siguiente: el joven sacerdote José María se consagró a trabajar con generosa correspondencia a la gracia divina en un campo sembrado de dificultades. Su fidelidad permitió al Espíritu Santo conducirlo a las cumbres de la unión personal con Dios, con la consecuencia de una fecundidad apostólica extraordinaria. Realmente, si bien la institución que fundó Dios a través suyo, el Opus Dei, no buscaba vocaciones de sacerdotes, sino laicales. De hecho, los sacerdotes, nadie se adscribe al Opus Dei para ser sacerdotes, salvo los que están en la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, que ya son sacerdotes y se adscriben al Opus Dei, pero porque ya son sacerdotes de antes. Pero cuando uno se adscribe, la mayoría son casados. Y algunos somos célibes por vocación divina y tenemos esa posibilidad de que nos pidan hacernos sacerdotes. Si hacen falta, y bueno, el que no quiere o no le parece que Dios se lo pida, lo dice y es también muy bien, o sea, no es un grado menor de entrega, sino que es otro estilo, y hacen falta muchos laicos que estén célibes y que se dediquen full time a poder para los apostolados que hace el Opus Dei, ¿no?
Pero bueno, algunos nos hacemos sacerdotes. Y bueno, cuando murió San José María había miles de sacerdotes, más de 1000 o 2000, no sé cuántos eran. Pero él no buscaba eso y sin embargo es la institución que el propio fundador pudo ver con tantas vocaciones, ¿no? Por eso el Papa lo remarca. El Señor le concedió contemplar ya durante su vida terrena frutos alentadores de su apostolado. ¿Por qué? Porque San José María los atribuía exclusivamente a la bondad divina, considerándose siempre un instrumento inepto y sordo, dando pruebas de una humildad extraordinaria, hasta el punto que al final de su existencia se veía como un niño que balbucea. Y bueno, la Santísima Trinidad, cuyo misterio nos hace descubrir que el Dios de la Biblia no es una mónada encerrada en sí misma, decía en una ocasión el Papa Benedicto XVI. Dios es un ser personal, vivo, y que quiere comunicar su amor, su vida por amor, y por eso esa imagen trinitaria, 3 personas en un solo Dios, nos ayuda a entender que Dios sea amor, que se comunica, no una mónada encerrada en sí misma. Y cuando nos crea, nos hace a su imagen y semejanza, de otras cosas, para poder hacernos partícipes de su naturaleza divina, que es sociable, digamos. Nosotros podemos también, por eso mismo, pasar a formar parte de esa naturaleza y heredar el cielo y habitar con Él para siempre. Él, ese Dios trinitario, es el que manda a su Hijo para que al encarnarse nosotros tuviéramos un camino, un modelo bien claro en la manera de entregarnos. Una vida que se nos da su gracia, especialmente bajo esa apariencia de pan y en la palabra, que son alimentos que fortalecen la voluntad y la mente. Ayudan a la voluntad a adherirse al bien e iluminan la inteligencia para que conozca y ame la verdad. Por eso el fruto, a su vez, de ese amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, y que está inhabitando en nuestras almas si no lo echamos por el pecado, nos ayudará también a crecer en nuestro sentido de comunitario, de fraternidad, que es propio de la Iglesia fundada por Cristo. Vamos a aprovechar entonces ahora para decirle al Señor: Dios Padre, ayúdame a que yo sienta la filiación divina, no solamente que sepa que soy hijo tuyo, sino que lo sienta, que lo viva así, que confíe de verdad en vos, que me una a tu voluntad, como los santos en el cielo. Y a Jesús, a Dios Hijo, le podemos pedir: dame un corazón a la medida del tuyo, donde quepan ordenadamente todos los amores, los del cielo y los de la tierra. Pero bueno, es lo que puede aportar más Jesús en su figura humana, el corazón, que es un símbolo de todas las personas, digamos. Y al Espíritu Santo, que habita en nuestra alma, ayúdame a darme más cuenta. Encendé mi corazón, le pedimos, con tu calor. Haceme verdaderamente dócil a tus inspiraciones, emociones, que las perciba primero y después que quiera hacerle caso, con esa certeza de que cuando uno le hace caso, cada vez las percibe mejor. Y también podemos acudir, para terminar, pidiéndole a la Santísima Virgen. De ella se dice que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Más que tú, solo Dios. El amor a ella es el camino más directo para crecer en nuestra devoción a la Santísima Trinidad y a cada una de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a pedirle, con esa ejaculatoria tan conocida, propia de este mes: Dulce Corazón de María, sed la salvación mía.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.